Como presentamos oportunamente el módulo didáctico para las propiedades mecánicas y lo que era afrontar el ejercicio de tensión, en este caso lo que les vamos a presentar es el módulo didáctico para las propiedades térmicas de los materiales. Acá vamos a tener, volvemos al mismo ejemplo, trabajamos sobre el mismo elemento, el mismo análisis, el objeto de análisis que teníamos oportunamente, pero en este caso para poder trabajar la parte térmica. Así después también sirve a modo de comparación y evolución que vamos teniendo dentro del mismo ejercicio. Lo que vamos a empezar a ver antes de iniciarnos sobre el tema, algunos conceptos. Propiedades térmicas de los materiales, objetivos particulares. ¿Qué significa esto? Es una guía que nos permite verificar aquellos conceptos teóricos que hemos adquirido en las videoconferencias. Nos permite contraponer, intercalar, dimensionar, sirve para elegir los materiales, para resolver, por lo tanto es diseñar, la solución adecuada a la propuesta que hemos imaginado previamente. Es determinar los componentes que integran cada uno de los subsistemas para determinar así la mejor propuesta a las condiciones térmicas, esto ya en el proceso proyectual y sus combinaciones con el resto de las solicitaciones. Les decía recién, estábamos hablando de las propiedades mecánicas, ahora de las propiedades térmicas y que se sumarán a las próximas solicitaciones que iremos avanzando. Vamos a hacer una revisión rápida de los conceptos antes de meternos en lo específico del ejercicio. Partimos de un lambda, un coeficiente de conductividad térmica, aquel volumen que nos permite determinar el peso específico, que también determina el comportamiento ante la energía térmica que está solicitado. Entonces, para atravesar ese volumen de 1 metro, elevar la temperatura en 1 grado centígrado hacia la otra cara, esto en 1 hora, es lo que permite el coeficiente de conductividad, como veíamos en la videoconferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros también ahora? Es a ese volumen, a ese coeficiente de conductividad, le vamos a tomar una parte. ¿Qué parte es? La que tenemos en la obra, la que tenemos dentro de nuestro proyecto, dentro de la arquitectura. Si tenemos un coeficiente de conductividad de una mampostería de ladrillo, seguramente vamos a utilizar, por ejemplo, un espesor que tendrá que ver con esos 30 centímetros de un ladrillo común o lo que va a hacer con respecto a un ladrillo hueco o el resto de los materiales que nosotros vamos a trabajar. Una vez que tenemos esa sección, vamos a ver la resistencia, cómo se opone a que sea atravesado por ese flujo térmico. Esa resistencia, como ustedes veían, tiene que ver con el espesor, que veíamos recién, en esa inversa con su coeficiente de conductividad, y las resistencias superficiales que fueron observando dentro de la videoconferencia. Su inversa, ya no cómo resiste, sino cómo transmite esa energía, nos va a permitir ver los diferentes componentes que integran cada uno de los subsistemas. Pero fíjense que siempre estamos determinados para 1 metro cuadrado. Recién, cuando empezamos a ver flujo térmico, ahí vamos a tener la totalidad porque ya empieza a intervenir la superficie. Vamos al ejercicio específico, que es el que ustedes van a ir desarrollándose. Encuentran nuevamente el esquema de la vivienda, los muros, tanto el muro 1 como el muro 2, que son los que tienen interacción con el exterior. ¿Por qué con el exterior? Porque es donde vamos a tener la diferencia de temperatura. De no existir esa diferencia de temperatura, no existiría este cálculo que, insisto, es la verificación matemática de aquel concepto que nosotros ya veníamos adquiriendo. Planta del local, tendrán los 2 muros que dan hacia el exterior. En corte verán que tiene una cubierta como subsistema, en este caso de tejas. Arrancamos por precisamente ese muro donde vamos a determinar su superficie, pero claro, la superficie vamos a tener que ir nuevamente, como hicimos en el caso de las propiedades mecánicas, recurrir a teorema de Pitágoras, poder determinar cuál es su dimensión real para que así podamos tener también esa superficie real de la cual nosotros estamos operando.
Cálculo de la resistencia térmica, sus resistencias laminares y en este caso para la cubierta que van a intervenir dentro de los componentes de ese subsistema, el machimbrado, la madera de base dentro de la estructura y posteriormente la teja. Por lo tanto, vamos a tener la resistencia de ingreso a ese subsistema, el espesor sobre su coeficiente de conductibilidad de la madera, más lo que sería de igual forma para la teja. Y tendremos una resistencia superficial de egreso. Así, en su inversa, determinaremos el coeficiente de transmitancia térmica, que es el K, que nos va a dar, por supuesto, en kilocalorías, metro cuadrado, hora, grado centígrado. Si queremos saber en su totalidad, recurrimos al flujo térmico, ¿sí?, que vamos a tener que considerar ese Q del techo que va a intervenir. El K, ese coeficiente de tramitancia, ya no de ese metro cuadrado, sino de la superficie en su totalidad y por la diferencia de temperatura. ¿Qué diferencia de temperatura vamos a determinar entre esta temperatura de interior y la temperatura exterior? La interior, 21 grados, que es la que consideramos como una sensación de confort, y una temperatura exterior de menos 4 grados, como así lo determina las normas IRAN para nuestra región, como lo veían en la teórica. Los mismos procedimientos van a ser para cada uno de los integrantes del subsistema, en este caso el subsistema vertical, y nos vamos a encontrar con esa sumatoria de resistencias con, por supuesto, la participación de las resistencias laminares. Van a seguir el ejercicio, van a tener ahí cada uno de los elementos para poder determinar su resistencia, su tramitancia térmica y, por supuesto, el flujo térmico de la superficie que es interviniente de ese muro. De igual manera, vamos a determinar ahí sí el cálculo de la resistencia térmica que nos ofrece el vidrio. La particularidad que de todo el sistema de la ventana vamos a considerar solamente el vidrio, por lo tanto en su propio espesor. ¿Qué es lo que interviene acá fuertemente? Son las resistencias laminares, tanto la interior como la exterior, que son las que realmente aportan fuertemente para lo que determina esa aislación térmica de la ventana. Vamos a estar casi en el borde, en las 5 kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado. 4,96 es el caso que nos dio para este espesor. Piensen que es ya casi lo máximo que podemos tener, porque si observamos su espesor es casi despreciable. Por lo tanto, lo que nos está dando las resistencias son las resistencias superficiales. Quiere decir que vamos registrando que casi en la inmaterialidad vamos a tener esa pérdida de 5 kilocalorías. Difícilmente o imposiblemente ningún cálculo nos va a dar por encima de eso. De la misma manera procedemos para el muro 2, que ahí la diferencia con respecto al muro 1 es la determinación de su superficie, dado que es el muro que se encuentra con la pendiente de la cubierta. Por lo tanto, vamos a descomponer esa superficie en lo que sería una superficie cuadrada o rectangular, en este caso, más el triángulo que determina la propia pendiente del muro. Las mismas consideraciones las van a encontrar en lo que tiene que ver con el piso. La diferencia, si ustedes se van a detener en ella, van a encontrar que esa diferencia de temperatura que encontrábamos en el exterior no es la misma situación cuando estamos analizando los pisos. Ese intercambio es de una temperatura mucho más fija, dado que por debajo tenemos la tierra. Entonces, al tener el contrapiso en contacto con la tierra, ya ahí perdemos una resistencia superficial, que sería la resistencia superficial de egreso. Pero fíjense que cuando se detienen en el cálculo del flujo térmico del piso, la diferencia de temperatura, ahí consideramos una diferencia de temperatura constante que es de 10 grados aproximadamente, o es la que nosotros utilizamos para el cálculo. Una vez que cada uno de los subsistemas pudimos analizarlos en función de las resistencias
que ofrecen sus materiales a través de los coeficientes de conductibilidad, su inversa, para poder determinar además el coeficiente de tramitancia térmica que me permite comprender todos los componentes de ese subsistema, vamos a determinar los Q, quiere decir los flujos térmicos de cada uno que va de los subsistemas que componen el análisis de la vivienda, del local, de lo que nosotros estamos realizando. Esto nos va a permitir determinar por cada uno de ellos, ustedes lo van a encontrar, el Q total, que interviene el Q del techo, el del muro, el del vidrio, el del muro lateral, más el Q del piso. Esto nos da la totalidad de las pérdidas que nosotros tenemos, como es en este caso, de 2.498, estamos en 2.500 kilocalorías por hora, que ese material, ese análisis que estamos haciendo, es el que nosotros vamos a necesitar reponer si queremos mantener esa condición de habitabilidad, esa sensación de confort. Van a encontrar ahí un cuadro síntesis donde encuentran por cada uno de los componentes, como en el caso del techo, detengamos en eso, cuál es el coeficiente de tramitancia térmica. Fíjense que es un coeficiente elevado de 3,13, muy lejos, al igual que el del muro de 1,74, muy lejos del 0,8 kilocalorías por metro cuadrado, hora, grado centígrado, que nosotros tenemos como K admisible. Nuestra búsqueda es aproximarnos, estar por debajo de ese valor de 0,8. ¿Por qué insistimos con esto? ¿Y qué es lo que ustedes van a estar trabajando posteriormente con sus ayudantes cuando estén en cada uno de los grupos? Volvemos al principio. Decíamos que esto nos permite verificar los conceptos. Verificamos que en este caso un muro de mampostería de ladrillo hueco de 0,12 de espesor es muy lejos de lo que nosotros deseamos, de ese 0,8 que aún las normas nos dicen que tenemos que cumplir. Es el objetivo nuestro para darle la habitabilidad adecuada a lo que nosotros estamos proyectando. Posteriormente, habrá propuestas, como decíamos en un principio, intercambio de materiales, utilización de otros materiales, el trabajo en conjunto para que le pueda dar a las distintas solicitaciones. Eso es lo que termina siendo de divertido y de interesante de todo esto. Como escuchaban en la teórica, cuando Gilman les decía, no existe un solo material que le responda a toda la condición, en este caso térmica. Por lo tanto, la sumatoria y el aporte de cada uno de los componentes que tiene cada subsistema dará la mejor respuesta a eso que están ustedes diseñando, proyectando y que van a materializar a futuro.